Bueno, si les parece, damos comienzo a la charla magistral. Me presento, soy Mariana Yurman, soy doctora en Ciencias Biológicas y vicerrectora del Instituto IUDPT, que tuvimos el agrado de coordinar esta charla, ¿sí? Con la Universidad Técnica de Manabí y con los destacados expositores que van a charlar hoy con nosotros y nos van a exponer sus líneas de trabajo. La charla, sí, es la charla en microbiología ambiental de precisión, fertilidad y bioremediación de los suelos. Está organizada por la Universidad Técnica de Manabí y el IUDPT, el Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina. Es una charla que estamos haciendo en el marco de un convenio que tenemos entre ambas universidades de Argentina y de Ecuador. Es para nosotros un placer haberla organizado y realmente creemos que tenemos mucho para trabajar y mucho para mostrar de lo que hacemos en conjunto. También está enmarcada esta charla en dos grandes actividades académicas. Una es la actividad académica de una maestría en microbiología ambiental que el año que viene se va a comenzar a dictar en el IUDPT, en el Instituto Universitario. Vamos a empezar a dictar la primer corte de esta maestría en microbiología ambiental, que cuando terminen las charlas, aquellos que estén interesados en conocer un poquito más sobre dicha maestría, nos vamos a quedar para charlar y para que la conozcan, así como también está relacionada con el proyecto de bioprocesos reductor de la solubilidad del cadmio rizoférico, que es un proyecto que lleva adelante María Luisa y en conjunto con la Universidad de Manabí y Alicia Godeas en representación de la Universidad de Buenos Aires. En la charla, sí, vamos a desarrollar tres aspectos. El primero va a ser el análisis de la fertilidad microbiana de los suelos, en donde el expositor es el doctor Lizardo Mauricio Reina Bowen, que es decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Técnica de Manabí. Lizardo es doctor en Ciencias de la Agronomía por la Universidad de Concepción, Chile, magíster en Geoinformación en la universidad, recibido en la Universidad de Bolivia. Posee más de 10 años de experiencia en docencia de investigación, ha publicado trabajos científicos, participado de capítulos de libros y tiene una destacada trayectoria académica y de docencia. Actualmente, como ya lo dije, es decano de la Universidad de la Facultad de Ingeniería Agrícola y lidera proyectos de investigación, más que nada sobre el impacto de sistemas de cultivo y tecnologías de visualización 3D en la cuenca hidrográfica. Si les parece, esa es la primera charla. Luego va a haber otra charla charla de microorganismos remediadores del cadmio. La exposición va a ser por Alicia Godeas. Esa charla yo la voy a presentar. Y la tercera es aplicaciones de la bioremediación del cadmio en el campo. Entonces, para no hacer más larga la introducción, lo que vamos a pasar ahora es darle la palabra al decano y para que dé su charla sobre análisis de la fertilidad microbiana de los suelos. Bueno, le paso la palabra, dejo de compartir y podemos comenzar Listo. compartiendo. Listo. Muchas gracias, doctora Mariana Yurman. Para nosotros es un placer poder colaborar y muchísimas gracias por la invitación desde acá de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador.
Un saludo también cordial a Alicia, a la doctora Alicia Bodea y a todos los participantes de esta charla. También sean bienvenidos. Para nosotros, repito, es muy placentero compartir algo de lo que hacemos acá con ustedes. Me voy a permitir compartir la pantalla. Vale. Creo que ahí estaríamos ya visualizando un poco la primera diapositiva. Sí, sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, voy a hablarles hoy día sobre la espectroscopía de suelos. Es una técnica del cual el objetivo de la charla es brindar un conocimiento general acerca de qué es esta técnica, de qué se trata y para qué la estamos aplicando. Obviamente, tiene que ver con el tema de los suelos, ¿no? Que puede ser aplicado en otros ámbitos también de la actividad científica. Y bueno, la idea más bien es despertarles la curiosidad sobre esta técnica y que quienes les interese puedan explorar un poco más y aplicarla a sus propios contextos. Bueno, el año 2015 fue un año interesante, importante a nivel mundial porque se lo designó como el año de los suelos. Las iniciativas que lleva la FAO están liderando a nivel mundial todas las estrategias y toda la política, digamos, referente al cuidado del recurso suelo. Entonces, año a año, a partir de más o menos hace unos años atrás, en el mes de diciembre se celebra el mes de los suelos, que creo que es el 5 de diciembre, en el cual, bueno, en esa fecha se organizan ferias, eventos académicos y científicos para mostrar los avances significativos en cuanto a la evaluación y monitoreo de los suelos. En ese sentido, pues las funciones del suelo están agrupadas en algunas que se mencionan en la lámina que estamos viendo, como el suelo nos aporta importantes funciones para la regulación del clima, el ciclo de nutrientes, hábitat para los diferentes organismos y microorganismos, regulación de inundaciones, suministro de alimentos y fibras, combustibles, el tema del cambio climático, con las reservas de carbono, etcétera. Hay un sinfín de funciones que el suelo cumple y que son de suma importancia en la gestión de los territorios y de los ecosistemas. En ese sentido, se vuelve de destacado interés que la comunidad científica, que los avances científicos aporten con técnicas y novedades científicas para el monitoreo permanente de la salud del suelo. Es decir, detectar tempranamente signos de degradación o signos de deterioro de estos ecosistemas, básicamente en el suelo. Si bien las funciones del suelo están agrupadas en más o menos lo que vimos en la lámina anterior, digamos, son en diferentes lugares geográficos, en diferentes contextos, esas funciones tienen una dinámica distinta. En las dos fotografías de la parte superior podemos ver, por ejemplo, una especie de paisaje, es la del lado derecho, un paisaje de más o menos de pastizal con algunos tipos de árboles de nuestra zona de la costa, acá en Ecuador, acá donde, en la Universidad Técnica de Manabí, en Manabí. Y la foto del lado izquierdo es un ecosistema, digamos, que tiene un cultivo de plátano. Aunque sean del mismo suelo, pues la dinámica que hay en estos suelos es distinta. El manejo que se le da a ese suelo es distinto y por lo tanto las propiedades van a responder de forma distinta. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es saber en algún momento determinado cómo están esas condiciones del suelo para saber si el manejo que le estamos dando o su evolución natural favorece a las funciones que vimos anteriormente. En ese sentido, pues nosotros, algunos parámetros muy conocidos como el pH, la conductividad eléctrica, la densidad aparente, propiedades físicas, químicas, microbiológicas del suelo siempre están presentes dentro de los análisis de suelo para poder monitorear y tener un diagnóstico más o menos certero de cómo está el suelo en ese momento. Y poder ir tomando estrategias de manejo que permitan conservarlo si está bien o mejorarlo y recuperarlo en caso de que tenga algún signo de degradación. Sin embargo, no es necesario que esperemos que ocurra algo natural, digamos, para poder ir a tomar una muestra o ir a identificar.
También tenemos la parte experimental. En las fotografías de abajo tenemos, digamos, dos situaciones o dos tipos de actividades que hacemos para poder experimentar con los suelos, es decir, forzar ciertas condiciones que queremos estudiar. Para eso tomamos suelo de nuestro interés. En la foto del lado izquierda tenemos unos dispositivos que se llaman risotrones, que fueron diseñados y construidos por unos tesistas de grado de acá de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Y en el lado izquierdo, el lado derecho, perdón, tenemos un experimento un poco más tradicional con fundas plásticas, con bolsas plásticas. En ese sentido, pues nosotros tenemos la posibilidad de traer suelo de nuestro interés, forzarlo a ciertas condiciones extremas, puede ser, digamos, temperatura, humedad, algún tipo de producto que queramos probar y ver cuál es el efecto. Poder medir cuál es el efecto midiendo las propiedades del suelo que más o menos conocemos y que tengo el listado en la diapositiva. Hay muchas más, digamos, pero digamos, a manera de ejemplo ilustrativo, pues tomamos una muestra, la llevamos al laboratorio y tenemos unos resultados para tener un diagnóstico. Y así adelantarnos a ver qué pasaría en un posible escenario, cómo cambiarían estas variables. Hay un detalle importante que no todos los laboratorios ofrecen todos los análisis. Es posible que en algún momento yo necesite unos análisis que me los haga un laboratorio determinado y tenga que enviar una muestra a otro laboratorio porque hace otro tipo de análisis. Eso requiere una logística, requiere un gasto, requiere, digamos, todo un movimiento de muestras y de tiempo, desde luego. Adicionalmente, también tenemos la necesidad de estudiar la temporalidad y el comportamiento espacial de las variables del suelo. Desde hace algunas décadas ya el tema del mapeo del suelo es una constante en todos los estudios de suelo, en todas las instancias de tomas de decisión. Entonces es importante que tengamos los mapas de las variables del suelo, de cómo se distribuye el pH, por ejemplo, en una zona determinada, en una zona productiva o en un bosque, si un bosque nativo o un bosque manejado. Para poder hacer un mapa necesito un gran número de muestras y por lo tanto tener un gran número de muestras implica mucho trabajo de laboratorio, ¿ya? Mucho movimiento de recursos, tanto económicos como logísticos. Entonces, esta es la realidad que vivimos actualmente y por lo tanto necesitamos desarrollar tecnologías o estrategias técnicas que nos permitan lidiar con estas necesidades, con estos requerimientos. Entonces, para este escenario es que aparece desde hace ya algún tiempo la espectroscopía, que es de lo que básicamente vamos a hablar un poco y en qué le estamos ocupando nosotros. Entonces, la espectroscopía aparece, si la buscamos, hacemos una búsqueda en Internet, aparece como una técnica rápida, más o menos precisa, de bajo coste, y que me permite tener una estimación de las propiedades del suelo, de forma más o menos precisa. Digamos, esa definición está bastante bien, siempre y cuando yo ya tenga listo mi sistema, listo mi modelo. Pero para poder construir un modelo que tenga todos esos beneficios que voy a encontrar, necesito hacer un análisis más o menos rutinario como cualquier otro análisis de suelo. La ventaja es que una vez que ya lo tenga listo, voy a poder usarlo de forma recurrente y voy a poder hacer uso de esas ventajas, digamos, de que sea rápido, de bajo coste, etcétera, etcétera, y analizar una gran cantidad de muestras, que es lo que estamos apuntando. Entonces, aparece la espectroscopía como una técnica que me va a permitir lidiar con esas exigencias que la comunidad científica o la necesidad de los datos me requiere. Entonces, aquí tenemos un esquema de más o menos cómo funciona, para ir introduciendo en el tema del espectroscopio. Básicamente necesito tener una serie de muestras de los suelos que yo quiero analizar, mis suelos de interés. Las muestras tienen que venir más o menos preparadas, perdón, más o menos preparadas. Es decir, que tengo que eliminarle las muestras, los restos de raíces, de roca o todo lo que no es suelo. Más o menos homogeneizar la humedad, porque la humedad tiene una influencia importante en esta técnica, así que tengo que mantenerla al mínimo. Y estas muestras voy a someterlas a una fuente de luz permanente, ¿sí? Esta fuente de luz puede ser una luz natural,
por ejemplo, al mediodía que tengo la radiación máxima, o puede ser también una luz artificial, como ya lo veremos. Se pueden usar de las dos, sin embargo, entre un día y otro, pues desde luego que la radiación no es la misma, o si voy a tomarla a una hora, o si voy a hacer una medición a otra hora, pues no voy a tener la misma cantidad de radiación. Por lo tanto, a nivel de laboratorio, lo que se acostumbra es tener una fuente de luz propia para poder hacer los análisis. Entonces, esa fuente de luz está irradiando la muestra de suelo y esa energía electromagnética, que es la luz, va a interactuar con mi muestra de suelo. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones en las que se encuentre mi muestra, pues parte de esa energía que está incidiendo, digamos, si esquemáticamente, si la cantidad de energía que está incidiendo es uno, yo la puedo descomponer en tres fenómenos. Básicamente, el fenómeno de reflectancia, que es el primer parámetro que aparece en esta ecuación referencial. El segundo término es la transmitancia. La reflectancia es la porción de la energía que no es utilizada, que no es transmitida, sino que es reflejada de forma difusa, es decir, en todas las direcciones, en todos los ángulos, de igual forma. Parte de esa energía es transmitida, digamos, por la misma muestra, y parte de esa energía es absorbida. Absorbida es la que básicamente me va a generar el mayor cambio, porque de acuerdo a la composición de la muestra, va a absorber energía o va a necesitar o va a ocupar energía en ciertas longitudes de onda y por lo cual me va a dar una firma característica. Entonces, básicamente los equipos que utilizamos lo que miden es esta variable, la reflectancia, la energía que está siendo reflejada de la muestra de suelo y para eso utilizamos un equipo que se llama espectroradiómetro, que tiene un sensor que se lo ubica cerca de la muestra y que permite capturar la intensidad de la energía que está siendo reflejada. Esta energía es digitalizada, se le pone un valor, un número, se la almacena en la memoria para poderla manipular a través de un computador. Teniendo ya los datos en el computador, utilizo un software, cualquiera, hay muchos disponibles ahí para poder hacer los análisis. Entonces, esquemáticamente, en principio, básicamente es esto: es tomar una muestra, escanearla por unos segundos, exponerla a una fuente de luz, escanearla con un espectroradiómetro y conseguir una curva espectral en un rango específico del espectro electromagnético. Esto en realidad no toma más de 2 minutos, 3 minutos, así que por eso es que se presenta esta técnica como una técnica rápida. Sin embargo, ya veremos que para llegar, para que preste ese servicio de esa rapidez, tengo que construir un modelo y eso sí me toma mi tiempo y tengo que tener algunas consideraciones. Bueno, siendo un poquito más específico, esa radiación a la cual está siendo sometida la muestra, pues básicamente la que utilizamos es el rango del visible y el rango del infrarrojo cercano, ¿sí? Como sabemos, la luz viene con un amplio rango del espectro electromagnético. Sin embargo, para este tipo de aplicaciones nosotros nos concentramos básicamente en parte del ultravioleta, desde el 320 más o menos nanómetros hasta los 2500, 1200, dependiendo del equipo. Entonces hay equipos que se concentran en poder capturar la energía del visible, otros del infrarrojo, y el infrarrojo a su vez está subdividido, digamos, en infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Entonces, cada uno de estos niveles o secciones del espectro tienen sensores específicos y no todos los equipos tienen todos. Así que también depende un poco del equipo que yo pueda adquirir o que tenga a la mano para poder trabajar en ese sentido. Bueno, para más información ahí yo les voy dejando unos enlaces para que ustedes puedan profundizar un poco al respecto. Un primer ejercicio que hicimos hace unos meses con unos tecitas acá, preparamos unas muestras de suelo, y el equipo, pues desde luego nosotros no contábamos en ese momento con el equipo, tuvimos que asociarnos con el INIAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, tuvimos que llevar las muestras, desplazarnos hacia otra ciudad, la ciudad de Quito, la capital, cerca de unos 700 kilómetros más o menos. Y reunirnos aquí. En la fotografía aparecen los dos estudiantes y el técnico especialista. Entonces, como les decía, necesitábamos una fuente de luz artificial. Es una lámpara de tungsteno, digamos, no cualquier bombillo sirve para esta técnica, tiene que ser un bombillo especial de tungsteno que emite energía electromagnética o luz en el rango específico que queremos del visible y el infrarrojo cercano. Entonces la muestra una a una es colocada
a la fuente de luz, cerramos la caja para evitar la influencia de la luz externa y a través del equipo, con una fibra óptica, bueno, escaneamos y podemos medir la variable de reflectancia, que es la que vimos anteriormente. Entonces el equipo eso lo hace en unos pocos segundos y registra en un archivo de texto, va grabando, digamos, la hora, la temperatura, la fecha, etcétera. Y lo más importante, lo que yo necesito, que son la longitud de onda y el porcentaje de reflectancia. Esto de cada una de las muestras. Entonces, aquí en la fotografía tenemos el dispositivo como tal, el espectroradiómetro, y una pequeña computadora que maneja el equipo para poder hacer la toma de muestras de forma consecutiva. Cada muestra que yo tome me va a generar un archivo de texto independiente que, con estos datos, que básicamente voy a tener que extraer para poder generar mi dataset. En este caso hay un ejemplo de 14 muestras, me los entrega por separado, yo voy a tener que manipular esa información y construir un set de datos que sea fácil, de fácil manipulación para hacer un análisis posterior, digamos, análisis estadístico, una limpieza de datos, etcétera. Entonces, tradicionalmente, ¿cómo organizamos los datos para esta técnica de espectroscopía? Pues, en este caso, cada línea o cada fila va a corresponder a la muestra y cada columna va a corresponder a cada una de las longitudes de onda que mide el sensor y con su variable de reflectancia en cada una de las celdas. Entonces, aquí construimos nosotros una matriz n por n en el cual me va a dar una cantidad de datos bastante grande, digamos, que usualmente si usamos una planilla de cálculo probablemente nos quede corto y vamos a tener que utilizar algún tipo de software un poco más especializado, que hay un montón, de eso no hay que preocuparnos por el momento. En esta referencia hay un documento bastante interesante que nos dan algunos tips de cuando tenemos muchos datos, cómo organizarlos para no perdernos. Cuando trabajamos con datos es importante llevar un orden, tener una secuencia, porque tener organizados los datos quizás es una parte que no la debemos descuidar. Porque un dato que no cuadre, pues nos daña cualquier otro análisis interesante que hagamos en el futuro. Y bueno, ya tenemos la matriz de datos ahí lista. Podemos empezar a hacer un análisis visual en primera instancia. Aquí el gráfico que está en el lado izquierdo, lo que estoy haciendo es graficando una de las curvas, es decir, una de las filas de la matriz um, que presenté anteriormente. ¿Sí? Y como ven, abajo tenemos las longitudes de onda y en el eje en el eje de las Y o de las Y, pues tenemos los valores de reflectancia. ¿Ok? Entonces la idea es conseguir esa curva característica de reflectancia de cada una de las muestras. Sin embargo, en ese gráfico ustedes ven que hay dos colores. Hay un color azul y un color naranja. A veces, como ven en los extremos, hay una especie de ruido. Sí, eso es natural. Algunos equipos, digamos, generan cierto ruido al inicio y al final de cada curva. Lo que podemos intentar es hacer una especie de filtrado con algún polinomio para poder suavizar eliminar ese ruido. Y si el ruido es muy prominente, pues simplemente lo que hacemos es cortar los extremos y quedarnos con la parte pertinente, ¿ya? Para poder avanzar y eliminar el ruido de mi análisis. Puedo hacer análisis de histograma, hacer un análisis exploratorio, análisis estadístico, porque ya tengo mi serie de datos acá. Y también puedo hacer un vistazo de todas las curvas, ¿ya? Un análisis visual es importante que vayamos chequeando qué curva es muy distinta y para prestarle atención, digamos, es de nuestro interés, que puede ser que lo eliminemos del set de datos porque nos va a generar ruido, o puede ser que sea lo que estamos buscando, digamos, la curva más distinta. En este caso podemos, ya, haciendo un plot, un gráfico con todas las curvas, pues podemos identificar que esta curva que está acá, pues obviamente difiere mucho de lo que yo estoy estudiando. Entonces puedo enfocarme en eso a ver si la saco o es lo que estoy buscando. En ese sentido, pues nosotros hemos venido ya desde hace algunos años haciendo algunos trabajos intentando utilizarla para analizar algunas propiedades del suelo. De las propiedades del suelo que mencioné, una de las más relevantes es el carbono orgánico del suelo, debido a que esta variable está muy correlacionada con la fertilidad del suelo y con su capacidad de secuestro de carbono, etcétera, que el tema del cambio climático. Entonces, es un indicador clave de cómo está mi suelo. Es decir, que no tengo que medir
10 variables al mismo tiempo, que me sale muy costoso. Con medir el carbono orgánico del suelo voy a tener un diagnóstico más o menos general de cómo anda mi suelo. Entonces, por eso nos enfocamos en esa variable. Entonces, aquí tomamos dos tipos de suelo. Suelo A, esto fue en Chile, suelo A, suelo B, suelo distinto, a 3 profundidades. Y lo que vemos acá, en estos grafiquitos de acá, es que espectralmente pudimos diferenciar en el suelo A los 3 niveles, o sea, las 3 profundidades, las podemos diferenciar claramente a través de un análisis espectral. Digamos, ahí se diferencian muy bien. Mientras que en el suelo B podemos diferenciar muy bien la primera profundidad y la última. Y mientras que las dos, bueno, presentan ahí una sobreposición de los valores, es decir, que aunque yo aplique la misma técnica, depende de las condiciones del suelo. No me va a dar siempre los mismos resultados, digamos, aunque haga exactamente lo mismo. Siempre tenemos que tener en cuenta que el estudio que estamos haciendo determina las muestras, manipula las muestras y tener ordenados los datos para poder chequear, digamos, este tipo de situaciones. Bueno, ahí pueden revisar un poco los resultados que tuvimos en ese estudio, pero básicamente logramos generar un modelo a partir de una curva espectral, determinar la cantidad de carbono orgánico que hay en el suelo. Sin embargo, algunas consideraciones fueron mencionadas acá, como el número de muestras. Esta técnica de espectroscopía, pues, requiere, digamos, un cierto número de muestras para que el modelo estadístico sea robusto, digamos. Entonces, eso lo mencionamos ahí. También trabajamos en un estudio similar. Este es un equipo distinto. Eh, Mejoramos el número de las muestras acá. Este estudio fue hecho también con el tema de la Universidad de Córdoba y con una universidad vecina de acá de Manabí, que se llama la SPAN, en cual estamos constantemente en constante colaboración. El resultado de estas curvas espectrales acá, como ven, hay dos gráficos. Esta vez están expresados en absorbancia, lo que les decía al inicio. La respuesta espectral de una muestra de suelo puede ser expresada como reflectancia o puede ser expresada como absorbancia. ¿Ok? Entonces, estas dos variables, digamos, estos dos parámetros son intercambiables matemáticamente, así que independientemente de lo que mida, voy a poder transformarla una en otra. Y el rango en el que estamos trabajando es mayor, es de 350 hasta los 2500 nanómetros. Es un equipo un poco más robusto que mide un rango mucho más amplio del espectro. Y por lo tanto, hay muchas más muestras. El resultado de este estudio fue que logramos poder construir un modelo matemático capaz de estimar los valores de carbono orgánico para esas muestras con una alta precisión. Estamos hablando de un R cuadrado de 0,90 y de 0,89. Entonces, otra cosa que también ya nos permite esta técnica es comparar algunas metodologías. Básicamente, entre esta y esta no hay diferencia estadística, así que yo me iría por la más simple. Entre 0,89 y 0,90, pues escojo lo más simple. Otra experiencia que tuvimos, esta fue una especie de competencia de una institución que está difundiendo el uso de esta técnica a nivel mundial. Puso en internet una especie de concurso, puso unos datos, dice, necesito que generen un modelo para, en este caso, predecir una propiedad del suelo que es el porcentaje de arcilla. Entonces, bueno, con un colega de la universidad nos pusimos a trabajar, desarrollamos un modelo basado en espectroscopía para poder predecir el contenido de arcilla en las muestras. Entonces, bueno, quedamos en primer lugar. Lo que quiero mencionar un poco es que esta técnica está siendo difundida a nivel del mundo, está siendo cada vez más captada por los laboratorios. Todavía está un poco lejos de ser un estándar en todos los laboratorios, pero estos ejemplos y más las publicaciones o las referencias que ustedes puedan encontrar en Internet lo que demuestran es que va por buen camino. Hay mucho trabajo todavía que hacer, pero vamos más o menos bien. En este enlace que está acá, pues está todo el código, todo el análisis y un poco la discusión de cómo se llegó a poder determinar con cierta precisión, digamos, el contenido de arcilla en las muestras de suelo.
Y con el tema de los microorganismos, pues aquí con la doctora María Luisa, pues montamos un primer ensayo, digamos, de testeo, de sondeo, a ver cómo va el tema de los microorganismos, porque veníamos pensando, trabajando esta técnica con el pH, con las variables más conocidas, pero no nos habíamos metido todavía con el tema de los microorganismos, porque no sabíamos un poco cómo abordar el tema. Entonces decidimos hacer un primer sondeo, por decirlo así, y montar un pequeño experimento en el cual tomamos el mismo tipo de suelo, exactamente el mismo, se le dio el mismo tratamiento de riego, digamos. La diferencia fue que se sembraron plantas distintas en cada una de ellas, donde todo lo que ocurre en ese suelo era producto de la actividad de los microorganismos. Entonces, inicialmente no esperábamos ver una respuesta espectral tan distinta como la que vemos en el gráfico. O sea, la verdad que yo esperaba ver que todo se cruzara, que no viéramos nada, pero lo que nos llamó la atención es que estas curvas espectrales están claramente separadas. Es decir, que los microorganismos hicieron un trabajo diferenciado en el mismo tipo de suelo. Entonces eso nos llamó la atención y ya decidimos, bueno, hacer un experimento un poco más robusto que está todavía en camino. Um, y, y bueno, los resultados estarán publicados próximamente. Bueno, pero para más o menos ir concretando cuál sería un workflow completo, digamos, para trabajar con el sistema de espectroscopía para poder analizar las propiedades del suelo, tanto físicas, químicas como microbiológicas. Empezamos por una estrategia de toma de muestras. ¿Sí? La estrategia de toma de muestras es importante dependiendo de la zona geográfica que yo voy a analizar. Importante tener la coordenada de cada sitio donde yo voy a mostrar, porque eso me va a permitir al final interpolar esos datos y generar los mapas y el análisis de patrones de variabilidad espacial. Esas muestras luego tienen que ser llevadas al laboratorio para hacer los análisis de rutina, pH, conductividad eléctrica, macro, micronutrientes, materia orgánica, etcétera. Todo lo que yo pueda analizar de las muestras, necesito hacerlo. Tomo una pequeña porción de estas muestras y las escaneo con los equipos, con los espectroradiómetros que tenga disponibles. Ya. Una vez que tengo las curvas espectrales, hay un proceso que se llama preprocesamiento de las muestras, que sería el siguiente paso para eliminar ruido, lo que más o menos les hablaba al inicio, eliminar los bordes, suavizado de las curvas, etcétera. Hay y otros tipos de preprocesamiento que están más o menos estandarizados. Y finalmente tengo las curvas y tengo los datos. Y a partir de ahí puedo jugar un poco con el tema del modelado. Los modelos matemáticos y los modelos que se están utilizando actualmente son los más comunes, los que están mencionados aquí, Partial Last Square Regression, Random Forest, Support Vector Machine, y todos los algoritmos nuevos de Machine Learning. Es decir, que esta tecnología se conecta muy bien con todas estas técnicas de análisis de datos modernas. Así que nos viene bastante bien empezar a jugar y a probar todos estos técnicos basados en inteligencia artificial, en métodos de aprendizaje, así como los análisis clásicos de regresión, un PCA, etcétera. Entonces, esto sería como que el esquema del workflow completo para un trabajo de espectroscopía. Adicionalmente, también esto como extra, pues ya que teníamos el suelo y tenemos las plantas, el equipo, el que aparece aquí en la fotografía, este es un espectroradiómetro que fue adquirido por la SPAN, una universidad que está muy cercana donde estamos nosotros, que estamos trabajando en conjunto con ellos, pues ya decidimos también medirle la reflectancia en las hojas. Y bueno, acá tenemos las muestras listas ya también para ser escaneadas con el espectroradiómetro. Y estos gráficos que están acá, pues son una pincelada de lo que estamos viendo. Un poco las columnas del lado izquierdo son las curvas espectrales de las hojas un poco más adultas, mientras que las curvas que están en la columna de la derecha corresponden a las firmas espectrales de las hojas más jóvenes. Entonces, como vemos dentro del rango del visible, hay una clara diferencia entre estas dos hojas. Esto es interesante porque vamos a poder
determinar o calcular índices espectrales para analizar la planta a través de la respuesta espectral que se vincula con lo que es agricultura de precisión, análisis de imágenes de satélite. Y también ya hicimos un trabajo hace unos años con María Luisa, en el cual, a partir del análisis espectral de las hojas de un bosque, intentamos determinar la dinámica o la variabilidad del carbono-nitrógeno, digamos, derivado de la actividad microbiana. Es un trabajo que hicimos con la Universidad de la Agricultura en Polonia y que, bueno, estamos también trabajando de la mano con ellos en otros proyectos. Bueno, para finalizar, les dejo un enlace donde hay una iniciativa de difundir esta técnica a nivel mundial en esa página web que aparece ahí. Hay gran cantidad de información, datos, ejemplos, software, etcétera, para poder introducir a quien esté interesado en esta técnica. Y desde luego también nosotros quedamos disponibles para cualquier pregunta o cualquier interés que tengan al respecto, podemos también colaborar. Así que de mi parte, muchas gracias, les agradezco la invitación. Y si hay alguna pregunta, pues podría responderle. Bueno, muchísimas gracias, Lizardo, por tu súper interesante charla. Em, ¿Hay alguna pregunta o quieren después realizarlas? Si alguien quiere, yo estoy mirando el chat, por el chat nadie preguntó nada. Y si no, pasamos a el próximo. Ah, levantó la mano, Patricio. Sí, Patricio. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Lizardo, muy buena la presentación. La verdad que eh, el estudio, ¿no?, que están planteando está súper interesante, más que todo por las correlaciones, ¿no?, que muestran con algunos parámetros. Ahora, lo que yo me preguntaba, eh, primero era que el tratamiento de las muestras de suelo previo, que vos dijiste que ahí hacen todo un secado eh, y después un fraccionamiento, ¿puede ser? Sí, bueno, gracias, Patricio. Mira, el tema del preprocesamiento de las muestras es básicamente para poder generar una metodología estandarizada y que los resultados los podamos comparar entre los diferentes laboratorios. La FAO lleva una iniciativa que se llama Glosolan, que es una red de laboratorios de suelo y tiene una línea específica de espectroscopía. O sea, la idea de la FAO es estandarizar e incorporar este tipo de técnica en los laboratorios de suelo. Sin embargo, la técnica igual funciona, aunque tú no prepares la muestra. Te puedo pasar ahí unos estudios que hicimos en la cual hicimos directamente en el campo, medimos la reflectancia, Ah, igual pudimos construir un modelo bastante bueno, digamos. El problema es que como no fue una cuestión estandarizada, ese modelo me va a servir solo para esa área donde lo hizo. Es decir, que si yo quiero hacer un modelo local, podría evitarme toda esa preprocesamiento de la muestra sin ningún problema. Funciona el modelo igual. El tema aunque la preparación no es muy compleja, es básicamente homogeneizar la humedad, tamizarlo y listo. Molerlo un poco. no, claro, Ah, claro. Sí, yo me sí, imaginaba con más una aplicación no a campo, en donde, siendo esto que no son equipos tan, por lo que veo, no tan sofisticados, uno ya podría como hacer el muestreo de todo in exacto. situ, ¿no? Esa sería la idea. Buenísimo. Y además que esta tecnología va desarrollándose a una velocidad muy rápida, cada vez los equipos son más económicos, Sí. más accesibles, digamos, asequibles. Eh, Y podemos montarlo, qué sé yo, en un tractor, en una avioneta, no sé, y tener un mapa. Yo creo que más adelante vamos a tener mucha disponibilidad de estos equipos para poderlo hacer directamente el campo. Funciona igual, digamos. Bien. Y no sé si puedo hacer otra pregunta más respecto a lo que mostrabas de los datos que hicieron con este ensayo con plantas trampa, ¿no? Viendo, eh, Sí. o sea, tratando de ver un poco más desde lo microbiológico. Ahí me preguntaba si habrían pensado en alguna forma de poder separar el efecto de la planta ahí, ¿no? Porque vos también tenés un montón de exudados y que eso puede ser lo que, o sea, que el efecto que estén viendo realmente sea producto de la planta más que de la microbiología asociada. Eh, no sé si eso han pensado cómo poder separar esos efectos. No sé si me explico. Eh,
Sí, la verdad que, mira, ese proyecto, ese resultado que presenté fue algo muy rápido que se hizo porque teníamos curiosidad. No nos habíamos metido en el tema del tema microbiológico, pero bueno, afortunadamente llegó a la facultad un especialista en el tema que nos está guiando con el tema de los experimentos. Creo que la siguiente charla, cuando esté María Luisa, te va a poder responder Ah, con bueno, mayor precisión esa de dividir los efectos de los microorganismos, las raíces, digamos, pues yo estoy más enfocado en el tema del análisis de los datos y bueno, creo que por ahí va y justamente nos metimos en este tema porque queremos hacer esa combinación. Alguien que sabe del ah, tema de microorganismos y bueno, yo que manejo el tema de los datos, pero bueno, es un poco la idea. por supuesto. Bueno, esperamos entonces. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Lizardo. Hola, ¿me Gracias a ti. escuchan? Sí, Sí. Chom, Sí, perdona que no encuentro cómo levantar la mano. no Solo pasa nada. quería agradecer a Lizardo por la exposición, estuvo muy interesante, muy buena. Quería saludarte también, Lizardo, y nada, contarte que estamos acá con los estudiantes de restauración ambiental, restauración en minería y hidrocarburos y microbiología ambiental de acá de la Universidad Agraria del Ecuador. Y bueno, acá tienes un nutrido público en vivo, todos los ponentes. Así que nada, gracias y un abrazo. Excelente, John, muchas gracias. Te felicito, vi que te habían premiado por ahí en la Universidad de la Agraria. Un abrazo, saludos a tus estudiantes también, a todos. Gracias, Bueno, Mauricio. Un Estamos a las abrazo. órdenes, hermano. Estamos en contacto para hacer cosas, ¿no? Sí, eso te iba a decir, tenemos que juntarnos. Ahí gracias. te muestro a algunos de mis alumnos que están Excelente. ahora escuchando las Saludos. charlas. Saludos, qué bueno. Un Bueno, saludo. Bueno, uno de los cursos son de 10º semestre, así que ahí tienen potenciales maestrantes. Ojalá les gusten estos temas. bueno, Buenísimo. perfecto. Bienvenidos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente presentación, que es aplicaciones de la bioremediación de cadmio en el campo. La expositora es la doctora, no, perdón, me salté uno, perdón. La segunda exposición es microorganismos remediadores de cadmio. La expositora es la doctora Alicia Godeas. Ella es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigadora superior del CONICET, asesora científica y académica del Instituto IUDPT. También a lo largo de su carrera, bueno, tiene una vasta carrera en docencia e investigación, ha dirigido más de 20 tesis doctorales, publicado cientos de artículos en revistas internacionales y también, entre otras cosas, ha ganado el premio CONEX de Agronomía y Veterinaria. Bueno, los dejo con ella para que continuemos con las charlas. Gracias. Espero poder ponerlo. Si no, avísame y voy yo. ¿Va? Va, ahora ponen presentación. Abajo, al lado de la barrita, ahí. Perfecto, Ali. Salió. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por participar con ustedes de esta pequeña charla que espero que no sea la última. Es interesantísimo lo que está haciendo Lizardo y la verdad que ya me estoy imaginando hacer un experimento para usar la técnica que estás planteando, porque resuelve un montón de problemas. Resulta que los microorganismos, que ahora yo les voy a contar de qué se trata, con los que nosotros trabajamos, aumentan mucho la materia orgánica del suelo. Y eso se puede medir espectacularmente con la técnica. Ya está. Ahora vamos a hablar de lo nuestro. Ya está. Estoy contentísima con esta nueva posibilidad de armar, digamos, de expandir la información
de lo que podemos llegar a obtener juntos. Bueno, yo les voy a, ahora nos sacamos la computadora, nos ponemos el guardapolvo y vamos a entrar al laboratorio, que es lo que me gusta a mí. Vamos a, estas cosas de los microorganismos y de la microbiología es cosa de mucho trabajo, pero de trabajo mucho, de trabajo físico. La primera parte la voy a contar yo y la segunda parte María Luisa, que todavía encima pone la pala, así que a trabajar se ha dicho. Nosotros empezamos a trabajar en esto hablando con la preocupación de la contaminación ambiental que cada vez es mayor. Y la primera cosa que nos tenemos que hacer es definir qué consideramos nosotros una contaminación ambiental. Es donde en cualquier proceso en el que se introducen algo extraño al medio ambiente y que está afectando el agua, el aire y el suelo, y que puede ser natural o puede ser causado por el hombre. En general, nosotros estamos trabajando más que nada con los disturbios causados digamos, por las actividades humanas. Y dentro de las actividades humanas, como ustedes saben, para nuestra América Latina, los que están contaminando más el ambiente son la industria, el uso de plaguicidas, de fertilizantes agrícolas y también que toda la parte de manejo de residuos urbanos e industriales. Sobre todo ahora en el laboratorio tenemos toda una línea de qué hacemos con los plásticos y qué hacemos con los bioplásticos. Tenemos también una línea de eso. Las causas principales por eso son las actividades industriales y mineras, agricultura, gestión de desechos, actividades humanas y de transporte. La quema de combustible es muy contaminante y también hay una serie muy linda de contaminantes, muy linda digo para trabajar, para sacarlos del medio, no porque sean lindos, sino de contaminantes emergentes que son todas las cosas que están relacionadas con la medicina, que parece ser que no solamente la medicina humana, sino todo lo que se le agrega al ganado para que produzca más, para que no esté enfermo y, digamos, para mantener una salud más o menos, más o menos de los animales que repercute en la salud humana. Eso es algo que está muy en boga y que es muy lindo para poder trabajar. Entonces, nosotros ya en América Latina tenemos una contaminación bastante importante del suelo y como se dan cuenta, la mayor cantidad o la mayor parte de la contaminación está dada por la agricultura y por la minería. En este momento, en el laboratorio, nosotros nos estamos enfocando en lo que pasa con los residuos mineros. En este momento hay varias tesis en el laboratorio en marcha viendo qué hacemos con esos residuos mineros y cómo esos residuos mineros los podemos de alguna manera neutralizar. Para eso, por supuesto, nosotros trabajamos en suelo, les cuento, y trabajamos con hongos. O sea, bacterias todavía no, pero tenemos hongos y suelo. Entonces, para limpiar ese suelo que está contaminado, que es nuestro lugar de origen. Por eso le decía a Lizardo que son interesantes las técnicas que ellos aplican para poderlos usar nosotros también. Planteamos todo lo que sea el proceso, digamos, la forma más económica y más amigable con el medio ambiente, que es la fitorremediación. Y en la fitorremediación lo que nosotros tratamos de hacer es usar vegetales, con sus microorganismos. Hasta ahora se decía solamente vegetales, pero nosotros le agregamos con sus microorganismos asociados que permiten descontaminar el suelo más rápidamente. ¿Por qué? Porque los otros métodos, los métodos químicos, los métodos físicos, son muy efectivos, son muy rápidos, pero son muy caros. Entonces, con la fitorremediación nos vamos a ahorrar una serie de pasos y de unos cuantos dólares, que son las regalías que hay que pagar
para usar la tecnología y toda la historia del manejo de los residuos que se hace con los residuos, que es bastante difícil de manejar. Entonces, esta metodología, que es la fitorremediación, tenemos a las plantas, que hay algunas que ya están bastante estudiadas, como el girasol, eh, que son buenas recuperadoras de materiales, digamos recuperadoras porque absorben muchos contaminantes y la incorporan a sus tejidos. Entonces, fitorremediación y sus microorganismos asociados. ¿Por qué microorganismos asociados? Porque las plantas no están solas. Hasta hace poco se hablaba, por un lado, de los microorganismos y por otro lado se hablaba de las plantas. Ahora se habla de todo junto, se habla del holobionte, donde los microorganismos son algo que son muy importantes inclusive para que la planta siga viviendo en determinados lugares. Así ustedes van a encontrar, si yo podría sacar esto, vamos a encontrar un microbioma que acompaña a la planta y para poderlo estudiar vamos a tener un rizobioma son microorganismos especializados para vivir en relación con las raíces, un microbioma que coloniza las hojas, un microbioma que acá está puesto como hay microbioma del aire, pero en realidad son los propágulos de dispersión que tienen los microorganismos que hacen que las plantas estén en determinado lugar, estén con determinados microorganismos que sean constantes para determinado lugar. Y todavía, para complicarlo un poquito más, este microbioma de la rizosfera y este microbioma de la parte aérea la vamos a dividir en interna, dentro de los órganos de la planta, y en externa. Todo eso, o sea que hay trabajo para trabajar y mucho. Y las plantas, no solamente la planta, la parte de arriba, no está sola, sino fíjense ustedes en las raíces, ¿cuántos de estos pequeños microorganismos vamos a encontrar? Vamos a encontrar, cuando miramos a las raíces, vamos a encontrar bacterias positivas, negativas, vamos a encontrar hongos filamentosos, que son saprobios, que viven de la descomposición de la materia orgánica, y todo un mundo de microorganismos filamentosos, fúngicos, que colonizan la raíz por adentro y que encima, ustedes imagínense que no solamente coloniza, como se ve en este dibujito, ahora después vemos otro, como se ve en este dibujito, fíjense, no solamente colonizan la parte de adentro, sino que también sacan estos filamentos y colonizan la parte de afuera. O sea que podemos hablar de un continuo. Suelo, raíz y planta, todo puesto, todo junto. Y nosotros tratando ahí como podemos de eh, ver cómo utilizamos eso para que las plantas sean más efectivas en el proceso de fitorremediación. ¿Qué se sabe de estos microorganismos? Estos microorganismos actúan como filtros, algunos, otros como producen un montón de compuestos químicos capaces de neutralizar algunos contaminantes, actúan estabilizando esos contaminantes, por ejemplo, en el suelo, que es lo que yo más conozco. Lo demás lo toco de oído, pero la parte del suelo más o menos lo conocemos. O sea, que vamos a tener microorganismos que están involucrados en la fitoextracción. O sea, ¿se acuerdan de eso que yo les dije? Esos filamentos que iban a ir a explorar el suelo. Bueno, esos filamentos son los que van a ir a absorber las cosas y se lo van a pasar a la planta. Y encima tenemos otros que son bacterias, que son otros hongos, que encima producen sustancias, llamémosle, pegajosas, que
de materia que de alguna manera van a hacer que esos compuestos que pueden ser tóxicos queden estabilizados en el suelo y no entren a la planta. O sea, que los microorganismos versus planta, esa relación actúa de distintas formas. Y después, bueno, la parte de arriba, en la parte aérea, como nosotros decimos en el laboratorio, siempre miramos la planta desde la raíz, nunca la miramos de la parte de arriba. Hay también microorganismos responsables en la fitovolatilización, o sea que lo hacen volátiles y sacan lo que estaba en el suelo y lo mandan al aire. Todo eso hacen los microorganismos que son los más vivos de todos. Y un día llegó en nuestra vida, porque en la Argentina cacao no cultivamos, llegó en nuestra vida y de la mano de María Luisa Izaguirre nos llegó el cacao. Y el cacao venía con una problemática. Acá tenemos al señor que estaba, yo ni sabía cómo era un árbol de cacao, confieso mi ignorancia. Este cacao, en las almendras de cacao, ¿qué hace? Este cacao, como se cultiva en un suelo que naturalmente ya tiene mucho cadmio, concentra ese cadmio, lo absorbe y concentra ese cadmio en las almendras de cacao. Todo mal, porque el cacao se torna tóxico. Entonces María Luisa nos trajo este problema y dijimos, vamos a ver qué hacemos. Lo primero que hicimos fue pedir una ayuda económica a Fontagro, que finalmente nos la dio, que pudimos trabajar bastante bien. Y empezamos a trabajar en eso. Nos pusimos el guardapolvo, como dicen, y empezamos a trabajar en eso. Entonces, las almendras de cacao concentran cadmio. Y la Unión Europea, que son los principales compradores de cacao, según me enteré, de América Latina, lo que hicieron es bajar los límites permitidos en las almendras de cacao. Entonces, bueno, algo tenemos que hacer, dijimos. ¿Qué hicimos? Aparte, ya los suelos tienen cadmio, pero como se ponen compuestos de fósforo para que el cacao crezca bien y se desarrolle y tenga buena producción, ese mismo fertilizante que se le pone fosforado viene contaminado también con cadmio. Entonces, el asunto del cadmio era todo un problema y a mi vida, o a la vida del laboratorio donde trabajo, llegó el cacao y el cadmio. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué nos propusimos? Lograr un bioinoculante fúngico que reduzca la concentración de cadmio en las almendras de cacao utilizando más que nada microorganismos nativos. ¿Por qué microorganismos nativos? Porque los microorganismos nativos ya están previamente seleccionados por el ambiente y teóricamente, como dice la bibliografía, son los más exitosos porque están ya acostumbrados a eso. Entonces, lo que hicimos fue hacer esta primera parte que está en amarillito, esta primera parte que está en amarillito, fue todo lo que hicimos en el laboratorio. Lo que aparecieron, no pregunten demasiado cómo, porque no es muy santo como hicimos, apareció la tierra ¿cómo se llama?, de Ecuador, aparecieron las semillas de Ecuador, de cacao, y con eso empezamos a trabajar. La primera parte del trabajo nuestro, yo les cuento mi trabajo. La primera parte de nuestro trabajo es hacer un aislamiento y una selección de microorganismos, queríamos microorganismos autóctonos y además microorganismos que concentraran cacao. Cacao no, cadmio, esas dos cosas necesitábamos. Después, una vez que los teníamos, íbamos a hacer una selección y la íbamos a probar nosotros hasta determinado nivel, para después agarrar ese inóculo, dárselo a María Luisa para que lo pruebe en el campo. Y hacer todo lo que hay extra, como por ejemplo entregarlo a la industria para que la industria pueda hacerlo como producción masiva, hacer formulaciones, hacer testeos en microparcelas, digamos, hacer toda la parte de registro y comercialización y sobre todo
hacer la parte de patentamiento, que eso, entre otras cosas, en el instituto hay un curso de patentamiento, porque el asunto de patentes para la gente que trabaja en ciencia es como una cosa, como un agujero negro, uno mira adentro y no ve nada, pero los que están en patentes saben cómo, cuáles son los pasos que hay que hacer, hasta dónde cuando uno trabaja aparece una empresa interesada, qué cosas hay que decir, qué cosas no. Eso es una cosa que a nosotros se nos escapa y la gente que sabe patentes, de alguna manera eso a uno lo guía, antes de entregarlo a la industria. Pero nosotros nos dedicamos a esto, pusimos guardapolvo y nos dedicamos a esto, a toda esta primera parte. Entonces la primera parte fue aislar. Ah, les voy a mostrar. Nosotros queríamos aislar hongos porque es lo, único- lo que mejor sabemos hacer. Los protagonistas son los hongos. Entonces lo primero que hicimos con esas raíces que trajimos de Ecuador, las miramos las raíces, las teñimos, porque son el mecanismo común que usamos nosotros para ver cómo estaban las raíces. Y miren con las cosas que nos encontramos. Nos encontramos con esto de acá, que es un tipo de microorganismo, con esto de acá que ocupa toda la célula, todo esto de acá, que como ustedes se dan cuenta, aunque no sepan de hongos, se dan cuenta que son diferentes. Estos de acá, estos microorganismos que están acá, son microorganismos simbiontes, son microorganismos que absorben fósforo del suelo y se lo pasan a la planta. Son organismos benéficos, difíciles de cultivar, malditos para trabajar, pero son efectivos. Y estos de acá son organismos, también son endófitos, que viven dentro de la raíz, son microorganismos filamentosos, que viven dentro de la raíz y que están relacionados con situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando las plantas están muy estresadas por, no sé, porque le falta agua, porque tienen mucho cadmio, qué sé yo, se llenan de estas cosas que encima son oscuras. Ni siquiera hace falta teñirlas. Uno las mira al microscopio y ya los ve. Con estas dos maravillas es con las que nosotros trabajamos. Entonces, agarramos la muestra de suelo, lo tamizamos, qué sé yo, así húmedo, hacemos una centrifugación con un gradiente de sacarosa, bueno, no importa, estos son detalles. Y lo que finalmente conseguimos son estas cosas de acá, que son las esporas. Y estas esporas, mira, a ver si lo puedo mandar para atrás, qué sé yo, dónde está. Bueno, no importa. Son estas esporas. Y con estas esporas tratamos de que estas esporas germinen, o sea, las esporas son, para los que son fuera del palo de la microbiología, las esporas son estructuras de resistencia, y estas estructuras de resistencia germinan, colonizan las raíces de las plantas y acá vamos a tener el primer inóculo. Un inóculo que está bastante sucio porque trae cosas del campo, pero es el primer inóculo que después nosotros vamos a purificar. Esto se llama plantas trampa porque la trampa es la planta, justamente. Y estas son de lo que nosotros partimos. O sea que es bastante sencillo. ¿Qué aislamos de las raíces de cacao? Estas son raíces de cacao de verdad. Estas cosas redonditas que están acá, que son las esporas de los simbiontes, que como están relacionados con la absorción de fósforo y son benéficos y viven perfecto con las raíces sin producirle ningún problema, se llaman micorrizas. Y aparte, hay esas estructuras negritas que habíamos visto. Cuando empezamos a aislarlas, porque cortamos las raíces, las esterilizamos superficialmente, cortamos las raíces, las sembramos en medios nutritivos, obtenemos estas cosas, todas estas cosas. Y después con esto, una vez que esto lo tiene puro, lo puede mezclar y hacer las combinaciones que puedan ser más exitosas para cumplir con la función que nosotros queremos. En el caso del cadmio y del cacao, nosotros no queremos que el cadmio entre a la raíz, ni que vaya a la planta porque se va a la almendra y entonces la almendra la almendra del cacao baja el valor y no se puede vender. Fácil. Así, nosotros queremos que se quede en la raíz. Entonces, bueno, empezamos a hacer algunos estudios, la pusimos ay, se fue para el diablo. Estas se fueron,
primero estas micorrizas las pusimos con distintas concentraciones, con plantas con distintas concentraciones de cadmio. Y para purificarlas, las pusimos en raíces transformadas que solamente crece la raíz y ahí se forman las esporas y entonces podemos tener las esporas limpias para saber si son realmente eso lo que está produciendo el que no entre el cadmio adentro o no. Y estos de acá, que son estos xenofitos de raíz, que son más fáciles para cultivar, los tenemos bastante puros en cultivos normales microbiológicos. Y cuando miramos los hongos con un, para que vea Lisandro que nosotros también hacemos cosas raras. Eh, eh, con una técnica que se llama micropixel que tienen en la Comisión de Energía Atómica acá en Buenos Aires, cuando miramos esas raíces que nosotros habíamos expuesto a distintas concentraciones de cadmio y le poníamos otros contaminantes para ver cómo funcionaban, empezamos a sacar el hongo puro y fíjense ustedes lo que nosotros veíamos. Veíamos que en determinados microorganismos, en los filamentos y en las esporas, se concentraban cosas. O sea, que si nosotros queríamos eliminar el cadmio, que el cadmio no subiera, se quedara retenido en las raíces, que no se vaya a la parte aérea y por supuesto a las almendras tampoco, lo que tendríamos que usar son esas especies de microorganismos que de alguna manera retienen en sus estructuras las cosas que nosotros no queremos que se vayan a la almendra de cacao. Les digo que con esto nos entretuvimos trabajando como loca durante 3 años. Y vimos que realmente algunos más, otros menos, concentraban cosas en las distintas estructuras. O sea que nosotros llegamos a hacer un aislamiento de cultivo puro, llegamos a hacer una formulación diciendo, estas sirven y estas no sirven, las ponemos juntas, vemos cómo crecen. Y bueno, ya está, nos entretuvimos bastante en el laboratorio, ahora vamos al invernadero. Y empezamos a poner, por supuesto, todo limpito, todo prolijito, en cámaras de crecimiento, plantitas con estos hongos. Esa fue la primera parte, algunos entraron, otros no entraron, las plantas se colonizaron. En eso estuvimos bastante tiempo haciendo toda la parte de crecimiento y de selección de cosas que eran importantes. Y después, entonces, había que aumentar la escala. Y por ahí armamos dos cosas que nosotros llamamos módulos. Una, que es esta de acá, que vendría a ser el mismo esquema, nada más que más controlado, que una maceta más controlado, pero una cosa intermedia entre, digamos, el invernadero y el campo. Ya lo sacamos de la macetita y lo mandamos, fíjense, ya está en contacto con el medio ambiente. Esta fue la primera parte, que son chiquititos, pero anduvieron bastante bien. Y lo otro fue esta pileta genial, grandísima, que hicieron la gente de la Comisión de Energía Atómica que están en Mendoza, la gente de la comisión, la parte esta la hizo Adalgisa Scotti, que trabaja en la Comisión de Energía Atómica y sabe y tiene esto funcionando perfecto, donde le pone distintas cantidades de los distintos contaminantes, entre ellos el cadmio, para ver cómo crece. Justamente en este momento tenemos un experimento donde está poniendo distintas concentraciones de cadmio en esto que nosotros llamamos módulo, y a esto lo llamamos bioreactores, para darle dos nombres distintos. Y a todo este procedimiento del cual nosotros estamos charlando acá, lo pudimos patentar con una patente que salió hace un par de años. Todo este procedimiento de cómo utilizar el módulo para hacer un paso previo a llevar al campo.
Y de eso se trata, porque lo que queremos hacer es que eso que ya aislamos lo queremos llevar al campo. Entonces, esto es simplemente los pasos que lleva una puesta en el campo de estos microorganismos que empezaron de la mano de María Luisa en nuestro laboratorio acá abajo. Esto lo hicimos, toda esta parte de acá la hicimos en el laboratorio y después en esta parte de acá la llevamos a Mendoza y la gente de la Comisión de Energía Atómica con la doctora Scotti fueron las que lo mandaron a distinta escala, pudiendo entonces así como paso previo, ahora vamos a ver cuando tengamos los resultados de este experimento que fue a poner justamente una chica que está haciendo, una muchacha que está haciendo la tesis en el tema, que fue a ponerlo y necesita esos datos para completar su tesis y que en algún momento, si alguien está interesado, nosotros la podemos compartir porque los resultados que estamos obteniendo son bastante interesantes. Y bueno, y después nosotros de eso nos desentendemos porque hasta acá llegamos nosotros. Nosotros solamente hacemos trabajo hacemos trabajo de laboratorio y hasta ahí nomás, hasta, pongámosle, hasta invernadero. Y así vamos probando, como hicimos para este sistema, todo este sistema del cual estamos hablando, no solamente sirve para que no entre el cadmio a las almendras, sino, por ejemplo, si nosotros queremos de que el trigo o el maíz, o no sé, o la mandioca, cualquiera, lo que coma un determinado pueblo, que por sus condiciones económicas no comen poca carne y le queremos, por ejemplo, poner a eso hierro, podemos hacer el planteo al revés. Nosotros queremos que concentre ese cultivo hierro, por ejemplo, hierro les digo porque es lo más así visible. Hierro, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer este mismo trabajo que hicimos para que no entre, para que entre. O sea, que el hierro entre mucho y que el maíz tenga mucho hierro y que el trigo tenga mucho hierro o que la mandioca tenga mucho hierro. Y entonces la gente, los que los coman, no tengan anemia. O sea, que este sistema se puede manejar bastante bien. O sea, que no nos quedamos solamente en la protección del ambiente, que no es poco, en la protección del ambiente, en recuperar suelos, sino de alguna manera colaborar con el problema de los pueblos que tienen déficit alimentario en algún nutriente. O sea que esto de los microorganismos, perdónenme, pero es lo más. Casi tan bueno como lo que hace Lizardo. Un poco más sencillo, pero bueno. Vamos a ver si hacemos algo juntos. Y esto es todo lo que hacemos nosotros. Por supuesto, cualquier cosa me escriben. Estamos a disposición para escucharlos en cualquier pregunta, o cualquier cosa que podamos ayudar. Vamos para adelante, hacemos lo que podemos. Todos juntos, que en general nos va a salir un poco mejor. Calculo. No sé. Vamos. Eso es. Buenísimo. Cualquiera que me quiera preguntar, me quiera escribir, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias ¿Me por pasé la mucho? Sí, un presentación, montón. muy interesante. Bueno, está perfecto. Ujú. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacerle, o si no, seguimos con la próxima. Y después al final también van a tener oportunidad de poder hacer preguntas. Bien, entonces, María Luisa, María Luisa, sí, la última exposición, sí, es aplicación de la bioremediación de cadmio en el campo. La expositora es la doctora María Luisa Izaguirre Mayoral. Es investigadora y profesora de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Técnica de Manabí. Cuenta con una extensa experiencia y carrera científica. Es doctorada de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hizo estancias de postdoc en distintas universidades de Venezuela y Israel. Investigadora titular emérita del IBIC y actualmente es también docente titular
de la Universidad Técnica de Manabí. Destacada trayectoria, es la directora del proyecto que les conté anteriormente, en el marco de que se hizo esta, esta charla. Y bueno, obviamente muchísimas publicaciones y experiencia docente. Así que gracias, María Luisa. Te dejo para que puedas comenzar con tu presentación. Sí. Hola, muchas gracias, Marina, muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar, esta es como la tercera fase ya del proyecto de Fontagra, lo que les voy a contar, y vamos a irnos ya mucho más al campo. Eh, ok, lo primero que hay que decir en esta, ok, lo primero que hay que decir es que las primeras evidencias arqueológicas dicen que hace 5.300 años en Ecuador ya preparaban chocolate. Y obviamente el chocolate, el cacao ya oficialmente se define como originario de esta parte del río Guayaquil, del río Guayas, o sea que es ecuatoriano. Desde el Holoceno medio ya se tiene datos. Entonces, fíjense. El problema, como ya lo empezó Alicia, es que este cacao está creciendo arriba de cadmio. O sea, aquí el suelo más poquito tiene un montón de cadmio. Y más que todo se ha debido en Ecuador, la fuente primera son las erupciones volcánicas que obviamente, imagínense, solamente tenemos en este momento 8 volcanes y los 8 están activos. Si no echan humito, echan tierra y o si no un poco de ceniza, pero desde las épocas prehistóricas, ya esto es una foto de una excavación original realizada por el doctor Richard Looney en 1978 en la isla, en las zonas bajas, en la costa del Ecuador, y podemos ver una capa de 5 centímetros o más de la erupción de un volcán que fue catastrófica, tapó toda la costa. O sea que aquí nos llueve, no solamente que tenemos cambios, sino que además nos llueve cambio todo el tiempo. Entonces, bueno, aquí, hola, pero fíjense, lo primero que tenemos que decir es que las plantas de cacao no tienen ningún problema con el cambio en el suelo. El problema lo tenemos nosotros que nos encanta el chocolate. La planta crece divinamente bien, hasta con las concentraciones más esotéricas que pueda haber de cadmio en el suelo. Pueden vivir también sin mucho cadmio, pero la queja, el problema y por qué la fastidiamos tanto a esta pobre planta es porque nos encanta el chocolate y el chocolate ahora está lleno de cadmio. No nos queda más remedio. Bueno, rápidamente tenemos un sistema tradicional de siembra de cacao. Ya sabemos que es originario aquí, lo siembran. eh, Generalmente aquí, hasta cualquier casita por ahí tiene una planta de cacao sembrada. Y la mayoría, la tendencia desafortunada es ir hacia el monocultivo, pero esto sabemos que no va a dar muchos resultados. Y lo que tenemos que cuidar principalmente es la rizósfera, porque la rizósfera es donde están todos estos microorganismos, que esto es donde me lleva a la charla que me invitó Mariana para que les dictara. Estas relaciones que ya las explicó Alicia muy bien, es la que va a determinar la salud del suelo y va a determinar también la capacidad de la planta de sobrevivir en cualquiera de las condiciones. Entonces, fíjense, hasta hace un mes, las publicaciones más recientes que logré conseguir, o sea, que busqué las bases de datos, todavía la única forma de parar la entrada del cadmio a las almendras y que por lo tanto nos comamos el chocolate lleno de cadmio, imagínense, biochar, un sistema de pirólisis anaeróbica complicadísima a partir de residuos. Imagínense conseguir toneladas métricas. Otro enfoque que se le ha dado es selección de clones que no acumulen cadmio o selección de patrones que dejen todo el cadmio en la raíz. Añadir cal. Aquí añaden cal. Imagínense los camiones,
gigantes cargados de cal agrícola para echársela al suelo. Biochar, también han probado con microorganismos. Han probado tratamientos post cosecha, de sacar el fruto más temprano, quitarle la cáscara para ver, injertar clones no acumuladores, pero créanme, hay otro trabajo muy reciente donde están usando nanopartículas. Créanme que cualquiera de esos es un dolor de cabeza, es algo que los agricultores no van a poder ni costear, ni cancelar, ni pagar, y mucho menos. No es práctico, es demasiado complicado. Entonces, bueno, como les contó Alicia, hace unos años nos reunimos cuatro mujeres, cuatro chicas, Alicia, Adalguisa, Inmaculada y María Luisa, y decidimos que íbamos a resolver el problema, porque esto del cadmio ya, esto que no puedas comer chocolate porque tiene cadmio ya se estaba poniendo aburrido. Bueno, entre las cuatro diseñamos un proceso reductor de la solubilidad del cadmio y verán cómo era Alicia, Dalguisa y Inmaculada en España, expertas en fitorremediación, y yo más que todo más fisiólogo de plantas y la parte de microorganismos. Les puedo decir ya que el proyecto culminó este año y fuimos galardonadas con el premio a la excelencia por Fontagro y el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que lo hicimos bien. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos? Le mandamos a Alicia, entonces la parte de micorriza ya estaba bastante bien cubierta, una experta como Alicia Ima con los aprobios, Adalguisa haciendo los bioreactores. Nosotros empezamos a pensar que vamos a ver, además de las micorrizas, qué hay en esos suelos, que esa planta puede vivir en concentraciones, le digo, estrafalarias de carne, importantísimo. Ahí tiene que haber además muchas otras cosas. Entonces nos dedicamos, aquí con el apoyo, pueden ver en la foto de abajo, de la derecha, el decano nos apoyó muchísimo en esto. Empezamos a hacer un estudio ahora de la parte de las bacterias. ¿Qué bacterias? Estas bacterias también son tolerantes al cadmio, porque obviamente están ahí. Y bueno, empezamos a hacer toda una cantidad de ensayos aquí en bolsas de crecimiento. Teníamos diferentes clones y las de abajo las traigo porque hubo una inundación, el río Puerto Viejo se desbordó, nos tumbó el invernadero y terminamos en la oficina del decano con todas las plantas, pues no teníamos dónde ponerlas. Así que bueno, gajes de la oficina. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente, lo primero que hicimos fue ver qué hay en otras plantas, porque al final de cuentas casi todas las plantas están creciendo también en condiciones de alto contenido de carne. Aquí el coco, el maíz, el arroz está también con altos contenidos de carne. Así como dice Alicia, no es problema solamente del cacao. Ok. Entonces, lo primero que hicimos fue traernos suelo de la rizófera, de unas plantaciones de cacao orgánico, pueden ver la hojarasca, todo está, de unas plantaciones de mango, de unas plantaciones de limón, unas plantaciones de plátano. Nos trajimos todo ese suelo y crecimos tres clones eh, que tienen mucha aceptación. Estos clones son lo que se llama el portainjerto o el patrón, es donde se va a insertar el clon que el agricultor quiere. Les presento solamente los datos de altura, porque para los agricultores es muy importante la altura de este primer internodo para poder injertar bien el otro. Y ya empezamos a ver, wow, esto se nos está complicando, porque ya empezamos a ver que los clones no solamente reaccionaban distinto. En el eje de las X tienen la semana después de la siembra, 20, o sea, tenían 5 meses de crecida las plántulas y empezamos a ver que la respuesta era rarísima. Por ejemplo, añadimos, también les simplifiqué mucho los tratamientos, pero lo más importante fue, teníamos el control, que son los circulitos negros, añadimos trifosfato sintético. ¿Por qué? Porque justamente las micorrizas, una de las funciones principales es la de solubilizar el fósforo y añadimos melaza para aumentar la cantidad de carbono del suelo. O sea, a ver, era falta de carbono y cómo andaban las micorrizas. Y podemos ver que cada clon no solamente se comportó diferente, sino que a su vez había unas diferencias muy grandes entre el suelo que trajimos de una plantación orgánica de cacao o una plantación de mango, que también tiene plantaciones de cacao
muy cerca. Eh, por ejemplo, en el clon 400, el gráfico, sí puedo, sí, ¿no? Aquí podemos ver que añadimos fósforo y más bien inhibimos el crecimiento de las plantas. Aquí podemos ver que el carbono promovió el desarrollo de las plantas. Aquí podemos ver también que el fósforo, pero vemos que, por ejemplo, en el suelo del cacao, pero vemos que el comportamiento era totalmente diferente cuando el suelo provenía de otro. Y aquí podemos ver, y esta realmente fue muy, muy interesante, porque hay una tradición ya de muchísimos años de darle sombra al cacao con plantas de plátano. El plátano siempre me ha contado Alicia que estas musáceas pues tienden a tener una altísima concentración de micorriza en las raíces. Entonces comparamos el limón y fíjense, añadir el carbono de melaza más bien inhibió, pero el comportamiento de las micorrizas fue idéntico a la cantidad de fósforo que le añadimos, que es lo que normalmente están utilizando los agricultores. O sea que no había necesidad de añadirle fósforo. Esta micorriza estaba funcionando a las mil maravillas, porque está simulando la cantidad de fertilizante que los peritos agrónomos recomiendan. Pero cuando nos fuimos al suelo debajo de plátano, muy cerca, como les digo, todas estas plantaciones están muy cerca, o casi hay veces entre plantas de cacao, vimos algo maravilloso, que es que la planta no necesitaba ni de carbono ni de fósforo para crecer a una altura que es ideal, o sea, casi los 48 centímetros a las 5 semanas. O sea, no había ninguna necesidad de decirle a los agricultores que tienen que fertilizar con nada. Tampoco hace falta carbono, más bien causamos una toxicidad posiblemente por exceso de azúcares en el suelo. Esa tradición, por eso es que yo digo que uno publicaríamos más si miráramos más y habláramos más con los agricultores. Y en lugar de llegar así como un poco arrogante, que uno viene con el doctorado y la cosa, ellos saben, porque desde hace muchísimos años, las plantaciones de cacao aquí en la provincia de Manabí, aquí en las tierras bajas de Ecuador, están sombreadas con plantas de plata. Con estos resultados, que se los enseñé al decano, sembramos una parcela enorme. ¿Cuánto tiene? Como media hectárea, una hectárea, casi una hectárea de cacao sombreada con plátano. Entonces, fíjense. Bueno. ¿Qué pasa entonces con las bacterias? Eh, Vimos que tenemos unas plantas preciosas, tenemos unas plantas, se pueden ayudar, si les hace falta, podemos conseguir otros microorganismos que toleren esas concentraciones de cadmio y que promuevan el desarrollo de las plantas. Pues no lo sabíamos. Todas estas son tesis de pregrado, todas estas son tesis de titulación en la facultad y conseguimos una empresa en Quito que está promocionando los consorcios bacterianos y lo puede preparar a gusto. Entonces le hicimos un listado de como 12 microorganismos y en estos ensayos tomamos 100 plantas del cacao y a cada uno de ellos, todos exactamente el mismo suelo. Ahora el suelo del cacao con plátano, que sabemos que es maravilloso. Y los inoculamos con bacilo, con leuconicilio, con Beauveria. Y entre toda la colección que añadimos, vimos que además de la microbiota nativa del suelo, si añadíamos estos consorcios microbianos, la planta casi que duplicaba el peso seco de la soja. También los agricultores para injertar ven la salud de las hojas, tienen que tener una buena cantidad de hojas. Eso es como un indicador de la salud de la planta. Fíjense, no solamente que aumentaron el tamaño de las plantas, o sea, el peso seco de la biomasa, sino que también un mayor desarrollo de la raíz. Y bueno, esto lo estamos repitiendo, la rizófera, pero ya tenemos unos resultados muy interesantes. Y ya para terminar, porque este cuento, esta es la historia de nunca acabar, me fui a España con los suelos estos de cacao
y en el laboratorio del doctor Juan San Juan, en Granada, en el Saidim, muy amigo de Alicia de hace muchos años también. Les llevé unos suelos que también que está utilizando el decano para hacer toda su espectroradiometría. Me llevé los suelos que tenían esos microorganismos, suelos controles, suelos solamente con crecida cacao de la rizófera, y en un mes, aislamos 8 especies de fijadoras libres de nitrógeno. O sea que esas plantas realmente son geniales. El cacao es genial. No solamente que es colonizado por las micorrizas, que le da todas las ventajas, sino que además en la rizósfera son nativas. ¿Ah? Todavía no sabemos los nombres porque ahora es cuando están en el proceso de ya purificación para mandarlas a secuenciar. Pero aquí está. O sea, de todas estas, como decía el doctor Juan San Juan, aquí hay trabajo para por lo menos 10 tesis doctorales. Y bueno, con esto ya termino. A lo largo de la diapos han visto algunas referencias que son artículos muy interesantes para leer. Y bueno, como bien las invitó el decano para la facultad, los esperamos en Ecuador. Gracias. Bueno, muchas gracias María Luisa, súper interesante. La verdad es que un trabajo espectacular el que llevan a cabo y cómo fueron desarrollando todo el trabajo y las distintas, digamos, líneas que han abierto y las que acabas de mostrarnos que tenemos para abrir y para estudiar, y hay un montón de estudios que se pueden hacer, se conoce muy poco de lo que es el suelo y los microorganismos del suelo. Se conoce obviamente muchísimo más de todos los organismos, microorganismos asociados con algún tipo de enfermedad y toda la parte más de microbiología clínica, pero toda la parte de microbiología ambiental es una Mm, disciplina que está bastante incipiente, pero que está creciendo realmente mucho en este último tiempo, no solo en investigación, sino también en aplicación de estos microorganismos para las distintas, para hacer mayor productividad y crecimiento o para biorremediación. Así que muchísimas gracias por bueno. habernos mostrado sus trabajos. No sé si hay alguna pregunta en el público que quiera decirnos. ¿No? Ya es Bueno. tarde. Sí. Bueno. Ah, sí, Pablo. Patricia, perdón. Hola. Bueno, la verdad que la presentación de Alicia y María Luisa me encantó, me encantó. Muy buenas las aproximaciones que tomaron. Lo que yo les quería consultar, porque capaz que no sé si lo han pensado para continuar con el trabajo, es en esto en donde han hecho inoculaciones, ¿no? Con microorganismos, digamos, externos, ¿no? A los edáficos, se habían pensado evaluar justamente el cambio en la microflora edáfica, ¿no? Porque justo lo que había por el caso de Bacillus subtilis que, y otros que son buenos biocontroladores, que estaban ahí en el perfil de microorganismos, se habían justamente pensado eso, de ver si realmente le incorporar, o sea, si era estos microorganismos los que estaban generando el cambio de promoción de crecimiento o si era el cambio en la microflora edáfica, producto de la incorporación de un microorganismo externo. Sí. Patricio, esta historia es la historia sin fin. Cada vez que Sí. encuentras algo, se abren 20 preguntas nuevas. Eh, Trabajamos con los tesistas de pregrado y algunos de maestría. Lo que pasa es que este tipo de trabajo así tan de macetas, cuando hablan con el decano se van con el decano, yo no puedo competir. Esta, ¿qué va? Esta historia de modelos matemáticos de precisión, a estos jóvenes les llama más la atención que Es ponerse a mucho estar. más glamoroso.
Sí, que estás poniéndose a regar plantica. Pero Patricia, te doy toda la razón. Esta es una historia infinita. O sea, no sabemos nada. Cada vez que agregamos algo, puede pasar cualquier cosa. Así que tomo muy interesante tu proposición y vamos a ver. Invítalo. Es que Venga, por eso, es dice el que por decano eso que vengas a nosotros visitar. partíamos del asunto de agregar, no estábamos sacando cosas de acá del separio que nosotros tenemos para agregar al suelo, sino que la idea era utilizar lo mismo que traían las plantas del lugar de donde estaban, para no crear un disturbio tan grande. Claro. Porque viste que si no hay reemplazo de poblaciones. Sí, 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 Eh, por supuesto. No, yo como ah, vi, se veía un buen efecto de promoción de crecimiento con el agregado de estos consorcios, pero los que había mostrado María Luisa, por eso me preguntaba si también habían como, o sea, igualmente eso, si uno a futuro piensa en un potencial bioinsumo, es algo que va a tener que evaluar. Seguro, sí, es Mm, como lo que le ponen a la soja, le ponen todo el mismo claro, rizoma, todo el mismo brady va desparramado por todo el sí, mundo. sí, sí, Y lo sí. que No, pasa es que las poblaciones nativas se van desplazando. claro, Porque estas son a lo mejor más efectivas, porque crecen más rápido, no sé, porque les gusta más que la que está ocupando ese lugar en el suelo. Yo mm, mucho, a ver, mucho de lo que pasa en el suelo después no tengo experiencia. La que tiene más experiencia es María Luisa. Nosotros, como yo digo, en nuestro laboratorio en general llega hasta invernadero y un poquito más algunas veces. El asunto, por eso hay tanta regulación y tanto que hay que poner, cuando uno inocula algo, no puede estar hasta usar todo el campo, sino para hacer las primeras pruebas hay que dejar desde los alambrados de los lugares, hay que sí, dejar un espacio, porque si no, se pierde mucha variabilidad genética. Pero sí, bueno, sí, sí. cuando hablamos de bioinsumo, como decís vos, lo que va a prevalecer es lo que va a crecer más, va a producir más semilla o va a producir más rápido crecimiento, no sé. Va a prevalecer eso y bueno, tratemos de que sea lo mejor posible. Ah, Ya está. Sí, John también levantó la mano. Hola de nuevo. Bueno, muchas gracias, María Luisa, por compartir tus conocimientos. Eh, y bueno, nada, para ponerme a las órdenes, acá estamos trabajando también con microbiología en la Universidad Agraria. De pronto, bueno, como acá es la Facultad de Ciencias Agrarias y la carrera de Ingeniería Ambiental, de pronto acá sí haya algunos voluntarios, tesistas que quieran ponerse a analizar unos 6 meses las plantitas. Así que hay mucho espíritu acá de laboratorio y eso. Con Lizardo también acá hay, es verdad, es lo que más llama la atención en este momento, la modelación matemática. Y entonces, tomarle la palabra a Lizardo, la invitación a hacer cositas, ¿no? A trabajar. Así que estamos a las órdenes acá, María Luisa y Lizardo. Buenísimo, yo. No se escucha nada. Estás. Claramente porque estaba muteada. Bien, ahí volví, ahí volví. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, pero si no hay ninguna otra pregunta, yo quería pasar a un, digamos, en el marco de nuestra maestría en microbiología ambiental, que va a empezar el año que viene acá en Argentina, en el UDPT. Nosotros con Alicia, hace ya varios años, empezamos a delinear y hablar sobre todo lo que se venía en el concepto de microbiología, de que empezaba a estar todo el tema de microbiología ambiental, bioinsumos, bioremediación, utilizando microorganismos, y que no había ofertas académicas
de posgrado en relación con microbiología ambiental. Sí encontramos, y hay bastante desarrollado, todo lo que son maestrías o posgrados en microbiología clínica, pero como bien mostraron acá Alicia y María Luisa, también Lizar, son los microorganismos que están en el suelo, en el agua, en el aire, si bien algunos son patógenos, y para el humano principalmente, hay una variedad y una diversidad muy importante, que recién ahora está empezando a generarse una industria, tanto de bioinsumos como en bioremediación, que va a necesitar no solo de investigación, sino también de aplicación, de conocimiento de estos microorganismos para poder generar, ¿sí?, una bioremediación o todo lo que sea productos de bioinsumos. Eso, después, si quieren, yo doy una charla sobre, bueno, cómo está creciendo el mercado, que por ahora en sí fue siempre de investigación, estuvo más asociado a investigación, pero está creciendo mucho el mercado de bioinsumos y el mercado de bioremediación eh, en todos los ámbitos, en todas las industrias. Entonces, nosotras, digamos, hemos desarrollado esta maestría en la cual, esperen que ahora tenemos, digamos, un plantel docente muy, muy importante con varios investigadores y también, no solo investigadores, sino también hemos hecho relaciones con varias empresas que producen bioinsumos y que han desarrollado, eh, digamos, aplicaciones de microorganismos que se están comercializando. Entonces queremos darle esa impronta, una impronta en la cual esta maestría no sea solo académica, es una maestría profesional, en donde se les va a proporcionar los conceptos, ¿sí?, de investigación, sí, los conceptos que tienen que conocer de estos microorganismos. Hay distintas, a ver si puedo poner un minutito. eh, denme acá, un minutito que les comparto. Tenemos la maestría, ¿sí? Y en el plan de estudios tenemos asignaturas que las podemos encuadrar como microbiología general y legislación, análisis económico de proyectos ambientales. Queremos que nuestros egresados sepan cómo liderar un proyecto que tienen que hacer, porque eso es algo que, digamos, yo soy bióloga y una de las cosas que no tenemos, por lo menos en Argentina, es toda la parte económica de eso, cómo manejamos estos nuevos productos biológicos que se están desarrollando, biotecnológicos. Entonces, bueno, sí tenemos asignaturas en ese sentido. También toda la parte de las bases específicas de la microbiología con ecología microbiana, en donde tenemos un enfoque en bioinformática y genómica microbiana, microbiología del suelo con agricultura sostenible, microbiología del agua, del aire, muestreo ambiental y análisis microbiológicos. Nos pareció importante no solo mostrarles los microorganismos y la ecología microbiana, sino también, bueno, ahora tengo que hacer muestreo. ¿Por qué? Porque también si estamos en algún laboratorio ya más a nivel privado, a nivel de aplicación, tenemos que tener profesionales que sepan cómo hacer un muestreo y qué técnicas de muestreo ambiental existen, cómo se hacen esos análisis y qué complejidad tiene, a diferencia de los análisis microbiológicos clínicos, con las técnicas obviamente moleculares que se están desarrollando en estos momentos. Toda la microbiología asociada a ambientes antropogénicos,
geomicrobiología y bueno, obviamente como toda tesis va a tener que hacer un trabajo final que puede, en este caso por ser profesional, puede ser que ese trabajo sea académico y sea parecido a todos los trabajos que hoy han presentado Alicia, Lizardo y María Luisa, o más a nivel de desarrollo económico o de desarrollo de validaciones y puesta a punto en algún laboratorio a nivel de aplicación y a nivel privado. La idea, el instituto universitario lo creó este instituto, el IUDPT, lo crea una cámara empresaria de salud de acá de Argentina, y uno de nuestros principales, eh, digamos, visiones y misiones es conectar a la parte de, empresarial, a la parte sectorial, con la parte académica, porque la parte, así como María Luisa decía, bueno, hay que hablar más con los agricultores, porque ellos son los que están todos los días ahí y saben los problemas que tienen. Nosotros creemos que también hay que hablar con los agricultores, con las empresas, con los laboratorios ambientales, para que puedan desarrollar líneas en microbiología, ¿sí? Por lo menos en Argentina está poco representado la parte de microbiología en los laboratorios ambientales, está mucho más desarrollada, obviamente, toda la parte de análisis físico-químicos. Entonces, creo que hay una posibilidad, creemos que hay una posibilidad de ampliación de servicios y que van a ser requeridos por la cantidad de, digamos, de investigaciones y de aplicaciones que se están dando a los microorganismos y líneas que se están abriendo en estos momentos. Entonces, un poco la idea era presentarles después a todos los que se anotaron y a todos aquellos que tenían interés tanto en esta charla como en microbiología ambiental y en el posgrado. Les vamos a estar cursando el brochure y la idea. Una cosa que es importante para, más que nada, para aquellas personas que vivan en el exterior y no en Argentina, esta maestría tiene prácticas presenciales. Claramente no vamos a poder hacer un programa de microbiología si no van a hacer algo al laboratorio o van a hacer algo en campo. Entonces, en ese sentido, con Alicia estamos viendo, eh, obviamente está garantizado acá en Argentina las prácticas. También estamos pensando que si hay interesados a nivel de Latinoamérica, poder hacer esas prácticas o hacer algún acuerdo para hacer esas prácticas en sus países de origen y poder entre universidades hacer convenios o, en todo caso, si eso no es posible, generar una semana intensiva de práctica en el primer año y una semana intensiva de práctica en el segundo año de la maestría para hacerles más fácil la estancia y la parte presencial. Todo el resto de las clases son virtuales y una idea que se nos ocurrió, pero todavía necesitamos que estén los inscriptos, necesitamos saber de dónde son, era poder hacer prácticas en distintos lugares, ya sea de Argentina como de otros países, que las prácticas sean presenciales en los lugares, pero que la discusión de los trabajos prácticos que se hacen sean virtuales y podamos enriquecernos todos con lo que les pasa en otras zonas o les pasó a otros alumnos o interesados en sus lugares de origen. Todavía eso es muy incipiente, ya les digo, nunca abrimos una corte de esta maestría y estamos armando todo el esquema. Si bien está el calendario académico, nosotros tenemos ya definidas algunas prácticas, algunos rangos de fechas para prácticas. Todo esto claramente va a ser discutido también cuando
empiecen y tengamos a nuestros inscriptos ya a la maestría. Pero bueno, no sé si, creo es una pequeña presentación, no sé si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda. John, sí. Sí, una pregunta acá. Bueno, la primera ya me la respondiste sobre si era 100% presencial o 100% virtual. Bueno, no sé si nos puede ampliar un poquito más eso. Y Sí, me preguntaron sobre el precio, si tienen algún sí, eso se los porcentaje vamos para becas y a- cuáles serían esos se los requisitos. Un enviamos poquito más de esa por... información y la página web donde pueden encontrar más información. Ahora yo les voy a dejar en el chat, voy a dejarles la información que es la página web y el formulario que eh, es un formulario que si bien dice de preinscripción, es un formulario también de consulta. También pueden consultar, ahora les voy a enviar la imagen que recién les compartí para que está el mail de informes @udpt.eduar para que ustedes puedan enviarnos todas sus consultas, que los chicos les van a estar enviando los aranceles, los días de cursada. En realidad el tema es así, con la cursada, que es algo muy importante. La cursada es híbrida, o sea, es híbrida. Vamos a tener todo lo que sean clases teóricas y clases prácticas que se puedan hacer virtualmente, se van a hacer virtualmente. Después tenemos, si en el primer, para Argentina, vamos a aclararlo así que va a quedar mejor. Para Argentina, nosotros tenemos planificado 2 días en la semana, 2 días en junio para hacer las prácticas del primer cuatrimestre. Los cuatrimestres acá en Argentina empiezan en abril, fines de marzo, principio de abril. Hacemos un corte en julio y retomamos en agosto hasta diciembre. Eso es el calendario académico de Argentina. Entonces, para el primer cuatrimestre, nosotros tenemos distintas materias y 2 días de 8 horas que van a ser las prácticas. Después, para el segundo cuatrimestre, tenemos planificados 3 días de 8 horas para hacer las prácticas en todo eso en Buenos Aires. Y también estamos coordinando con algunas provincias de Argentina, con laboratorios privados y públicos, para poder hacer esas prácticas en los lugares cercanos. Después, para el exterior, nosotros estamos pensando, y lo estábamos hablando con Alicia, hacer una semana sola, intensivo de 8 horas toda la semana, en donde sea exclusivamente las prácticas presenciales de laboratorio, cosa que tengan que ver un viaje solamente intensivo de una semana para todos aquellos que claramente tengan que venir del exterior. Todo el resto de las clases son virtuales. La idea es cursar martes y jueves 3 horas. En el caso de Argentina, el horario es de 19 a 22. Después habría que convertirlo. Creo que ustedes en Ecuador tienen 2 horas menos, con lo cual sería de 17 a 20, si no me equivoco. Y se cursaría virtual con las distintas asignaturas que están previstas para primer cuatrimestre y segundo. Esa es la idea básica. Listo, muchas gracias por esta información. Pero bueno, cuando nosotros tengamos mayor conocimiento de aquellos interesados y más allá de los interesados, de los inscriptos, vamos a poder reorganizar. Hay algunas cosas por ejemplo, los prácticos que podemos reorganizar y podemos flexibilizar porque tenemos la estructura y los docentes para hacerlo.
a fin de que obviamente les quede, sea lo más cómodo posible para cursar la parte presencial en un tiempo y forma adecuada, para que tampoco sea venir por 2 días a la Argentina, no nos parece razonable, pero sí si hay un grupo o un cupo, digamos, un grupo de alumnos de otros países, sí poder armar este esquema de venir, es un viaje solo. Nosotros acá también tenemos arreglos como para que se alojen y que ese viaje no sea sumamente costoso. Eso lo vamos a ir generando a medida que sepamos quiénes son los inscriptos y de dónde son. Bien. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta a cualquiera de nosotros. Y si no, les agradecemos muchísimo a Lizardo y a María Luisa y a Alicia por sus charlas. Alicia porque la tengo más cerca y ya la veo todo el tiempo. Ella es la asesora científica y académica de esta maestría, claramente. Así que, bueno, les agradecemos un montón. Me pareció súper interesante y a todos aquellos que tengan interés, nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de charlas y promoviendo todo lo que sea microbiología ambiental, que nos parece súper interesante y con un potencial absoluto para los próximos años. Muchísimas gracias.